La inteligencia artificial irrumpe en el arte, la memoria y la creación, abriendo preguntas sobre autoría, creatividad y sentido humano. Más que reemplazar al creador, la tecnología se presenta como una herramienta que amplifica procesos, lenguajes y formas de expresión. Desde experiencias artísticas y sociales, se reflexiona sobre cómo usar la tecnología para cuidar, recordar y construir identidad. Una invitación a pensar la IA desde lo sensible, lo crítico y lo humano. Pero, ¿puede una máquina crear? ¿Estamos ampliando nuestras capacidades creativas o delegando aquello que nos define? Bienvenidas y bienvenidos a Autómatas, inteligencia artificial en el quehacer humano. Siempre hemos hablado de la inteligencia artificial como una estrategia de marketing espectacular. Realmente son máquinas de predicción, a diferencia de un ser humano que es profundamente más complejo. Si uno se pone a pensar como a los inicios de arte, pensando en pintura rupestre incluso, la gente las pinturas rupestres como más típicas son como esas manos en las paredes de cuevas. Entonces si tú piensas, si con una mano, que es muy similar a los trabajos que hacen los niños de preescolar, ¿no? Te pintas la mano con témpera o lo que sea de color y la plasmas en un papel, es para decir, yo, con mi propio cuerpo, puedo plasmar. Está este híbrido arte-tecnología, pero la tecnología siempre ha estado. No sé, desde que se crea el juego, desde que empezamos a crear como herramienta. El pincel es tecnología. La mayoría de los medios que ocupamos son tecnológicos, porque nos ayudan como a agilizar ciertos procesos, ¿verdad? Nos gusta la posibilidad de creer que la tecnología sí invita a poder asombrarnos, a poder quizás poner en lugar algo que no imaginamos. La divulgación de la ciencia en estos momentos también tiene un poco ese enfoque, cómo podemos cambiar o transformar los formatos para también poder llegar a distintas personas o para también poder llegar a distintos lenguajes. Hagamos cosas, hagamos proyectos que creemos que obedecen a una intención de registrarnos, de cuidarnos, de poner en valor nuestros recuerdos, porque hoy ya sabemos que tiene beneficios hoy, pero creemos que en un futuro esto aún va a tener más. La IA generativa es un tipo de inteligencia artificial que crea contenido nuevo, ¿no? Y crea contenido nuevo a partir de datos e información con las que se entrena. Entonces, usualmente estos chatbots, por ejemplo, o incluso IAs generativas que producen imágenes, tienen que aprender para poder producir contenido nuevo, como ya sea texto, imágenes, música, ¿no? Si vamos un poco más por el arte, incluso código. Es súper relevante que el uso de la tecnología también desde los principios como éticos, o sea, usarlo como una herramienta al servicio de las personas y no que reemplace a las personas o que, por ejemplo, pueda precarizar incluso el trabajo de las personas que se dedican a la creación. Y evidentemente que con el advenimiento de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, se han producido algunas brechas en torno a cómo aplicar una legislación que es centenaria, porque tiene ya más de 100 años, como por ejemplo, qué pasa con la titularidad de los derechos de una obra generada a través de la inteligencia artificial. Las ideas no se protegen. Esa idea necesita una expresión más o menos tangible, digamos. Uno necesita expresar esa idea, no puede dejarla en la cabeza, las ideas no se protegen, las ideas son libres. Y lo otro es la originalidad, ¿cierto? Es que una obra sea original significa que esa obra manifiesta en cierta forma el espíritu de su creador, de su autor. En mi caso particular, yo desde pequeña siempre me gustó dibujar y también me gustaba mucho la ciencia. De por sí, igual la ciencia tiene un poco de arte, a pesar de que no sea tan común observarlo, porque la imagen como típica es como, no sé, la capa de laboratorio, no sé, estar encerrado en el laboratorio, un paper, como que no es tan común asociarlo directamente al arte. Desde el año como pasado más o menos que tengo una tableta como personal, como un tablet, para dibujar, pero claro, para mí son herramientas para yo plasmar lo que yo estoy haciendo, como que la creatividad viene de mí y la inspiración que yo puedo obtener o que me surja a través de ver el trabajo de otros artistas que ellos también generaron cosas. Y como dibujo como hobby, igual yo sé que me queda harto camino como para seguir mejorando, y otros ocupan el argumento de yo no puedo dibujar. Entonces, como yo no puedo dibujar, la inteligencia artificial, generativa en este caso, puede darme la opción de ser artista. Y yo te digo al tiro, no,
porque si la ocupas más que nada estás pensando como en la moda de generar una imagen final, a lo mucho ahí uno queda como director creativo y muchas veces el arte tiene que ver con el proceso. A veces uno puede decir como, oh, qué vergüenza como dibujaba antes, pero puedes ver el camino que recorriste hasta llegar al punto final. Entonces, obviamente es genial ver tu ilustración terminada, pero el proceso es como lo que lleva a. Yo no encuentro que la tecnología como tal sea creativa per se. Inteligencia artificial generativa. Tipo de inteligencia artificial capaz de crear contenido nuevo como textos, imágenes, música o videos a partir de lo que aprendió durante su entrenamiento con datos existentes. Chatbot es un programa que puede conversar con personas a través de texto o voz. Puede responder preguntas, dar información o ayudar a realizar tareas. En verdad el laboratorio empezó como laboratorio de infografía y era como una extensión o lo que vendría después de video. Ahora se le dice que es el laboratorio de artes mediales, que es como este híbrido entre las artes plásticas, las artes visuales y los nuevos medios tecnológicos, o las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces la idea es como ir trabajando un poquito a partir de eso. ¿Qué se puede hacer con el video? Lo que estamos haciendo ahora es mapping, cómo se trabaja con distintos medios, cuáles distintos medios tenemos, por ejemplo los sintetizadores, cuáles son los límites del video, qué límites o qué desplazamientos se pueden hacer de las imágenes, dependiendo de los medios que trabajen los chicos antes de llegar al laboratorio. Muchos se enfocan como en las bellas artes y tienen como un poquito de miedo de lo digital, pero porque no saben utilizarlo quizás. Y ahí vamos viendo ya, por ejemplo, muchos trabajan mural o pintura. ¿Cómo se puede integrar la pintura y el mural con nuevos medios tecnológicos? Como por ejemplo el mapping, muchos han ido hacia allá, o cómo se puede animar una pintura o un dibujo. Hay hartos estudiantes que han estado interesados como en programación, lo de los códigos QR, en la difusión. Y ahí empezamos como a entrar nosotros, empezamos a trabajar realidad aumentada en algún momento, siempre ocupando como las herramientas de libre acceso. Me gusta mucho ocupar herramientas que son libres, entonces las mismas herramientas que te dan, no sé, los medios de difusión como Instagram, Meta, Google, etcétera, ocuparlas para la producción artística. Y de ahí como que se empezó a expandir un poquitito, y también con otro programa que Juan me presentó en su momento, que era Isadora, que lo ocupamos hasta ahora, que tiene que ver con la interactividad, los medios interactivos, como el espectador se hace parte de la obra y ya no es solo un ente que está contemplando algo que se siente un poquito ajeno a él. Tengo varios alumnos que han trabajado con y lo ocupamos en el taller, en cosas que tienden a ser un poquito más imposibles, desde el audiovisual más que nada. Hay varios también que han trabajado con imagen fija, dibujo, pintura, pero lo que más he visto es la inteligencia artificial generativa para video. Artes mediales. Prácticas artísticas que combinan arte y tecnología, utilizando medios digitales como video, sonido, programación, sensores o inteligencia artificial para crear nuevas formas de expresión. Mapping. Técnica audiovisual que proyecta imágenes o animaciones sobre superficies reales como edificios, muros u objetos, adaptándose a sus formas para crear experiencias visuales inmersivas. Realidad aumentada. Tecnología que superpone elementos digitales, imágenes, textos o sonidos sobre el entorno real, generalmente a través de un celular, tableta o visor, ampliando la experiencia de lo que vemos. En el 2014 nosotros teníamos una serie de experiencias yendo a Grecia. En ese momento había una de las crisis de refugiados más importantes de las últimas décadas, principalmente del Medio Oriente, personas que venían a Europa y pasaban por Grecia. Estamos hablando de millones de personas refugiadas de una guerra
y nosotros estábamos ayudando a una organización que se dedicaba principalmente a dar alojamiento a estas personas, a organizarlas, a generar escuelas, etc. Recuerdo una cena con una de estas familias en la que había una señora muy mayor con su familia, y en una conversación ella hablaba inglés muy bien y me dijo: mira, a mí no me preocupa ser una persona refugiada ahora, ni serlo para el resto de mis días. A mí lo que me preocupa es que mis nietos vayan a ser refugiados para el resto de sus días, ¿no? Y yo, lógicamente, le dije: bueno, vais a o sea, va a haber una casa, tus nietos van a tener un futuro, van a construir un nuevo espacio propio, ¿no? Y ella me contestó una cosa que se quedó muy marcada, que me dijo: ya, es que ser un refugiado no significa tener un techo. Ser refugiado significa no ser capaz de responder la pregunta ¿de dónde vengo yo?, ¿no? Que es una pregunta universal que nos hacemos todos. Y esa pregunta se responde muchas veces a través del patrimonio histórico, subjetivo y personal de cada familia, que viene a ser pues las fotografías de los álbumes de fotos, los diarios de tu abuelo, toda este mejunje del mercado donde iba tu madre, la receta que te dejó tu abuelo o tu abuela de este tipo de comida, ¿no? Y todo esto en un proceso migratorio pues se pierde, ¿no? Y esa idea de la memoria subjetiva perdida, sobre todo en procesos de guerra, de desastres naturales, momentos en los que la gente pierde, lógicamente, pues toda esta capacidad no solo de almacenar el recuerdo, sino incluso de recordar, porque se ha construido un trauma alrededor de esa memoria, pues se quedó como muy en el pozo y fue una de las pulsiones que luego se acabó convirtiendo en un proyecto como Memorias Sintéticas, la idea de decir: ostras, ahora podemos de alguna forma, aunque sea muy diferente, reconstruir estas memorias subjetivas que están solo en la cabeza y en la memoria oral de algunas de estas personas en estas familias y que en el futuro pueden servir a otras generaciones a poder responder mejor esta pregunta: ¿de dónde vengo yo? Yo creo que nuestra memoria la perdemos si tenemos una patología como individuos y socialmente si somos irresponsables, ¿no? Para nosotros el valor que tiene es, o sea, entendiendo Memorias Sintéticas como un proyecto resultado de aplicar nuestros valores y visión sobre las nuevas tecnologías en la sociedad, digamos, de ver qué impacto pueden tener en algo tan humano como esa memoria, vemos que lo interesante de este proyecto era que viajara y encontramos dos partners que son Efecto Bisagra y Fundación 100 que lo integran en Valparaíso, llevando a una comunidad, a una ciudadanía a la que nosotros como Domestic Data Streamers no podríamos llegar nunca, ¿no? Lo interesante es que son dos entidades que una abraza nuestra visión de diseño, de desarrollo de comunidades, y la otra todo un background en neurociencia que vertebra de alguna forma la visión que nosotros aplicamos al proyecto. La memoria sintética se construye a través de una conversación como la que tenemos ahora. Entonces hay un entrevistador y un entrevistado y generalmente siempre empezamos con la pregunta ¿cuál es tu primera memoria? Y entonces pues la persona responde y dice: ostras, mi primera memoria, pues en mi caso yo recuerdo estar en el supermercado con mi madre en la sección de pescado y había un cangrejo que cayó y yo iba vestido de Superman y bueno, salí corriendo, ¿no? Y esa imagen de repente es como muy viva y la describes, y describes cómo era el supermercado, si era de día, si era de noche, si era una luz más tenue, más... Y el entrevistador va haciendo unas preguntas que permiten a una tercera persona generar lo que llamamos un prompt, una descripción textual de esa memoria, de esa imagen que se quiere generar. Y eso se utiliza un modelo de generación de imágenes con inteligencia artificial, que es lo que finalmente reproduce una imagen que lógicamente no es una reconstrucción factual de los hechos, sino es una reconstrucción subjetiva y desdibujada hasta cierto punto. Pero sobre todo lo que nos damos cuenta es que hay gente que enseguida responde y dice: ostras, sí, es que lo recuerdo así, mi madre llevaba este corte de pelo, las ropas encajan, pero la pared del fondo yo la recuerdo verde, no marrón. Y entonces ahí empieza este proceso de ajuste, en el que el entrevistador y el entrevistado van diciendo todas las cosas que no acaban de encajar de la imagen, entre la imagen que se ha generado y la memoria que tiene esa persona, hasta que se van corrigiendo todas y acaban una memoria, una reconstrucción de la memoria visual como tácita hasta cierto punto, una memoria en la que la persona dice: sí, esta es como yo recuerdo
esta memoria. El ser humano tiene varias memorias, pero una de ellas es la remota, eso lo que recordamos que hacíamos de pequeños o escenas que se han ido transformando con el paso del tiempo, que seguramente ya poco tienen que ver con la realidad, pero que tienen que ver con lo que nosotros sentimos que somos hoy. Hoy en día, gracias a transformaciones gigantes que sufren los espacios urbanos, también los espacios rurales debido al cambio climático, hay una disonancia entre la memoria remota y lo que ve una persona. Este proyecto busca de alguna forma apaciguar esta disonancia a través de un ejercicio que es el de la recuperación de imágenes relacionadas con esta memoria remota. Entonces nosotros utilizamos modelos antiquísimos. Antiquísimos quiere decir de hace 3 años, porque la inteligencia artificial avanza tan rápido que eso ya es como la prehistoria de la inteligencia artificial generativa. Entonces nosotros utilizamos estos modelos más antiguos porque nos hemos dado cuenta que de alguna forma las personas conectaban mucho más con imágenes desdibujadas, no del todo definidas, con desenfoques, ¿no? En las que incluso las caras no estaban claras, porque de alguna forma lo primero que intentamos hacer es encontrar el error. En cambio, cuando se desdibuja, cuando se generan conceptos más abstractos, más generales, la gente conecta mucho más. Y estos modelos más antiguos de inteligencia artificial, precisamente por sus defectos, generan este efecto. Y a medida que ha ido avanzando la tecnología, pues lo han ido corrigiendo todo esto, pero para nosotros era casi peor. O sea, como mejor avanzaba la tecnología, peor era el reconocimiento de la memoria para muchas personas. Y ahí se imprime normalmente una imagen, que es lo que intentamos hacer, que no quede todo en este espacio digitalizado, sino que reconvirtamos en artefactos estas memorias que están solo en la cabeza de las personas, porque no hay otra documentación en la mayoría de los casos. Y lo tangibilizamos una memoria que es pues como una foto Polaroid, realmente. A la gente mayor, cuando pasan este proceso, lo que a ellos eso significa es algo más parecido a una especie de bálsamo social, al hecho de que se le acerque gente joven, gente que ha hecho el ejercicio de entender cómo funciona una tecnología en contra de los principios estamentales, que sería como tenemos que hacer las cosas más rápido y más simples y tal, sino vamos a hacer algo que reconstruya algo importante para nuestra sociedad, que también es reconocer de dónde venimos, que al final es de la gente mayor. Eso reconstruye un tejido social. Cuando vemos enfermedades como las demencias o los Alzheimer, muchas veces en lo que tienen impacto es en la memoria episódica, es que no recuerdo qué hice ayer, no recuerdo qué he hecho esta mañana. Y los ejercicios de reconstrucción de memoria remota o buscar estas anclas de nuestra identidad ayudan a establecer vínculos más suaves con la memoria episódica. Esto es lo que se llama la terapia de reminiscencia, que se utiliza para pacientes con Alzheimer, pacientes que padecen enfermedades neurodegenerativas, y que estas herramientas conectadas con su identidad inicial les permite tener una mejor relación con su entorno. Siempre nuestro objetivo ha sido poder dar una tangibilidad nueva a una memoria que hasta ahora era puramente oral. Y sobre todo teniendo en cuenta que este es un proyecto sin ánimo de lucro y con un potencial y un impacto para nosotros principalmente social, el objetivo es que sean lo más libre posible y que la gente jamás tenga que pagar por tener acceso a esto, ¿no? Entonces nosotros siempre empujamos para que la propiedad, por decirlo de alguna forma, no recaiga en manos de empresas privadas, en este caso. Una de las fricciones que vemos con estos pacientes muchas veces es que el proceso diagnóstico es muy desagradable. Si en lugar de ese test, que es metódico y sesudo, se puede convertir en una conversación sobre tus orígenes, eso se convierte en una conversación que te cuida y que te cura. Prompt. Instrucción o descripción escrita que una persona entrega a una inteligencia artificial para indicarle qué debe generar.
Modelo de inteligencia artificial. Es una representación matemática y computacional entrenada sobre datos para aprender patrones, generalizar y realizar tareas específicas sin programación explícita paso a paso. Inmersivas, descubriendo a las mujeres en la educación chilena. Nace en el contexto de Ciencia Pública, una convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, que busca divulgar conocimiento, divulgar información cercana a todas las personas. El ejercicio es construir mensajes, construir dispositivos, construir una experiencia. La historia se cuenta de manera ilustrada, de manera animada, y desde ahí es donde aparecen las primeras nociones para nosotras en términos de qué tecnología usar. Sabíamos que la investigación arrojaba mucha imagen, mucho video, mucho archivo, y que con toda esa información podíamos construir un relato audiovisual y que eso lo podíamos luego transformar en un formato a mayor escala, fuera de una pantalla, y que pusiera al centro la experiencia de las personas. Nos toca también mirar qué decisiones tomar o no frente a los archivos que tuvimos presentes. Habían algunos archivos que estaban dañados o que, bueno, por su naturaleza del tiempo no tenían las definiciones de resolución que nosotros necesitábamos para una proyección de al menos 4 o 5 metros. Tuvimos algunas pruebas de qué pasaba cuando trabajábamos o alterábamos esos archivos, y si bien nos permitía trabajar con grandes resoluciones, alteraba en sí la estética. Nos dábamos cuenta que tenía que ser muy sutil. Por ejemplo, hay una imagen donde hay una mujer que está en la Universidad de Chile, que en un contexto también que la voz en off acompaña diciendo que es la primera egresada o que también ella busca ir más allá. Y en ese momento, claro, hacemos esta comparación de cómo aporta finalmente al guión que haya un sutil movimiento en la imagen, que hay una voz en off que la acompaña y que también hay una música que acompaña. Pero más allá de eso no quisimos intervenir los archivos originales por también un compromiso y un respeto a los archivos y a quienes han conservado esos archivos. Me parece muy importante reconocer y darle un lugar al mensaje antes de pensar qué tecnología vamos a usar. Los archivos tienen una huella humana, los archivos tienen también una historia que si uno está dispuesta también la puede ver, y que cuando juntas un archivo con otro te termina construyendo un relato. Nos hemos dado cuenta que la escucha colectiva y la experiencia de la tecnología en colectivo nos permite otras cosas. Tratamos de que todos los materiales o los diferentes dispositivos, incluso la misma historia como se presentó en términos de relato, fuera lo más accesible posible para todas las personas. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hicimos fue poder ir adaptando esos textos y el guión a lectura fácil y que también pasaran por toda la metodología que eso implica, que también tiene que ver con la validación de personas en situación de discapacidad intelectual, que pudiesen garantizar que la comprensión de esos textos tuviese la mayor accesibilidad posible, ¿no? Como garantizar la comprensión auténtica de eso. También, por ejemplo, ya esto se puede escuchar y se puede ver, pero ¿qué pasa con las personas que quizás tienen necesidades de apoyos derivadas o asociadas a alguna discapacidad sensorial? Entonces, por ahí también Mariela fue una colaboradora muy importante, porque bueno, ella es profesora de educación básica y además trabaja en talleres formativos para la accesibilidad en particular. Entonces, ahí ella no solo nos colaboró con todo lo que tenía que ver con las audiodescripciones y cómo elaborarlas y en qué elementos teníamos que tener como cuidado, sino, por ejemplo, en los retratos que existían de muchas de las mujeres importantes que se presentaron en la galería, cómo esa información podía ser accesible para personas ciegas. Y en ese sentido, ahí también generamos, por ejemplo, estos dibujos en relieve o impresiones en 3D que permitían que aquellas fotografías podrían también ser percibidas por personas ciegas. Creo que por un lado, claro,
problematiza, porque muchos se preguntaban, oye, ¿esto qué es? O ¿por qué está aquí? Personas que quizás nunca habían visto una impresión en 3D. Entonces yo creo que eso pasa con este tipo de dispositivos, que finalmente son una riqueza para todos, por eso son universales, o sea, no solo van a atender estas necesidades específicas y van a eliminar las barreras de acceso que tengan a ciertos contenidos las personas, sino que también permiten ir experimentando a través de otros sentidos y ir rompiendo un poquito esta hegemonía de los sentidos y también volver al cuerpo, ¿no? Como las vivencias del cuerpo son muy importantes para cualquier tipo de aprendizaje. Impresión 3D, tecnología que permite crear objetos físicos capa por capa a partir de un diseño digital, transformando información digital en formas materiales que se pueden tocar y usar. Experiencia inmersiva. Experiencia que busca involucrar activamente a la persona, estimulando varios sentidos y generando una sensación de estar dentro de la obra o entorno, más allá de solo observarla. La herramienta no es neutral, por así decirlo, sino se basa en el contexto moral de su uso. Entonces, yo como persona puedo agarrar una inteligencia artificial para hacer un resumen de un PDF, de una lectura, o puedo utilizar inteligencia artificial, estas aplicaciones de deepfake, que son un tipo de inteligencia artificial que superpone el rostro de una persona en el cuerpo de otra y crear contenido sexual de compañeras de aula, como hay muchos casos que han pasado últimamente en la región. No sabemos hasta dónde puede llegar este tipo de tecnologías y la estamos normalizando mucho, pero porque no hay alternativas o no hay tal vez reflexiones. Siento que eso mucho también se separa de lo técnico, lamentablemente. Dentro de estas culturas técnicas de donde yo vengo, no hay una reflexión anidada a la producción tecnológica, y por eso es que se cree que, ok, si sale rápido y funciona para el mercado, entonces no funciona. Nosotros siempre que hemos trabajado con esta tecnología hemos intentado utilizar pues, la lógica del bienestar, la lógica de decir por qué estamos haciendo esto y qué impacto tiene sobre las personas, por encima de las leyes del mercado hasta cierto punto. Y eso nos ha llevado, lógicamente, a pensar en otras ideas, en otros espacios, como podría ser cómo podemos utilizar esta tecnología para recordar mejor, para construir mejor nuestra identidad, para comunicarnos mejor, para tener más espíritu crítico, ¿no? Para entender mejor todo lo que nos rodea, para construir puentes. Y estas son lógicas que por sí mismas no dan un resultado económico, pero tienen un resultado social y un impacto y una capacidad de transformación pues altísima. La primera falla que uno encuentra como cuando se encuentra con imágenes generativas, de IA generativa, es las manos. Y uno piensa, la mano, que es tan esencial para el ser humano, generalizando, claro, si uno tiene mano, y pensando en las pinturas rupestres también, que una mano es como para dar la significancia. Yo estuve aquí, un niño haciendo una obra de arte con colores, también, esta es mi mano particular, con mi tamaño, mi marca de huellas dactilares, lo que sea, y que la inteligencia artificial generativa no sea capaz de poder reproducir eso, igual como que te da un mensaje, entenderá, que no de por sí, claro, te puede generar una imagen, pero no necesariamente va a ser arte. Para mi manera de pensar, bajo mis ideas y con lo que yo he estudiado, el arte es crítico de por sí. Si el arte tiene como una postura crítica, de cierto modo tiende a ser decorativo. El arte se apropia de las herramientas que tiene y lo transforma en un agente crítico de algo. Al entrenarse, porque toda inteligencia artificial se entrena con datos de Latinoamérica, va a tener una perspectiva más situada en cuanto a la respuesta, más responsable, más respetuosa, ¿no? Que es algo que de alguna manera los chatbots más conocidos ya están trabajando por presión social, pero que ahora vamos a tener ciertas respuestas más abordadas y no tan generales. Sí he visto más, como siempre, incidencia por parte de la sociedad civil, ¿no? Son las mismas comunidades, las personas que trabajamos con los derechos digitales, enfocadas en derechos digitales, pidiendo esto, ¿no? Y esto obviamente se pide a través de evidencia. Tú para hacer una auditoría no necesitas saber cómo fue desarrollado, sino qué es lo que te está respondiendo.
mucha evidencia ayuda a, oye, tocarle la puerta al, no sé, a quienes estén produciendo este tipo de tecnologías y decirle, mira, nadie quiere decir que eres culpable de todo, sino que necesitamos otro tipo de responsabilidad, y son responsabilidad en cuanto a la rendición de cuentas y mejorarlo, ¿no? Toda tecnología siempre puede tener una versión 2. Auditoría de sistemas de IA. Proceso de evaluación de funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial, revisando sus resultados para detectar errores, sesgos o impactos negativos en las personas o la sociedad. Deepfake. Tecnología basada en inteligencia artificial que permite crear imágenes, audios o videos que, pese a ser construcciones, lucen muy realistas, haciendo parecer que una persona dijo o hizo algo que nunca ocurrió. Perspectiva situada. Forma de entender lo tecnológico considerando el contexto social, cultural y geográfico desde el cual se desarrolla y utiliza, reconociendo que no todas las personas viven ni experimentan la tecnología de la misma manera. El ser humano era creativo antes de que existieran todas estas legislaciones que regularan la propiedad intelectual y la innovación y la transferencia de las tecnologías, etc. El tema es que ese impulso era natural y lo teníamos en nuestra calidad de ser humano porque habían ciertos estímulos, factores que hacían que fuésemos creativos. Entonces, no vaya a ser que la inteligencia artificial esté haciendo que el ser humano se reduzca a un punto donde la creatividad queda entregada a una máquina, por decirlo en términos súper coloquiales, y los seres humanos dejemos de ser creativos. Los sentidos son como hegemónicos, entonces como que la creación se hace también desde esa hegemonía, como pensando en como usuarios promedio que pueden escuchar, que pueden ver, que pueden comprender fácilmente, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también como que se elitiza el arte cuando no pensamos en que es un espacio al que todas las personas pueden acceder y se pueden beneficiar también de esa experiencia artística. Entonces, ¿realmente queremos que las personas se beneficien de esa experiencia o solo nosotros estamos dándonos como este gusto personal de que esta es mi creación y cada uno podrá interpretarla en la medida de lo posible? Entonces, cuando pensamos qué efecto tiene ahora o qué efecto ha tenido, podemos rescatar que la memoria se sigue construyendo. Este proyecto que tiene que ver con esta memoria colectiva va confirmando que la construcción colectiva, en definitiva, colabora a que podamos acercar justamente o que podamos comunicar en más de un sentido. Que al final haya una comunidad, un grupo de gente en cualquier rincón del mundo que entienda que el valor está en empoderarse de una tecnología que se ha hecho para preservar un poder y que nosotros, o de alguna manera, la utilicemos para preservar nuestros valores y que esa hoy es seguramente una de las maneras de insurgencia más bonitas que hay.